Muy buenos días. Regresamos con ustedes. Hay un retorno que está de más. Como les habíamos prometido, el diputado Elpidio Báez, dirigente connotado del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre con una impronta política dilatada, regidor, diputado eterno, ya tiene 20 años como diputado, fue secretario de Comunicaciones del PLD, pero sobre todo es un gran amigo que yo me disputo con otras pequeñas personas ahí. Por eso siempre él está dispuesto a acompañarme en mi travesía, ¿no, Elpidio? Buenos días, Elpidio. Siempre, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Sí. Yo te estoy comprometiendo con eso. Y yo acepto el compromiso, porque tú eres un hombre grande. Ay. Sí, no. Y tú sabes el respeto y el cariño que nos profesamos. Sí. Porque ambos tenemos una especial dedicación por nuestra comunidad. Y ahí no, el tiempo ha pasado y hemos seguido con el mismo compromiso para, desde las posiciones que estamos ocupando, aportar a nuestra comunidad. No ha habido color político ni nada. No, es que hay un compromiso social, hay una vocación y se ha mantenido con el tiempo. Gracias a Dios. Y una familia bonita que está siempre unida entre las vidas. Elpidio, ¿cómo está el PLD? ¿Cómo está la situación difícil? Te voy a entrar por ahí porque anoche hablaba con una persona en Santiago y me decía que están acosando al PLD, que sé yo qué. Estos casos que está pasando, ¿el PLD se siente tomado en cuenta por eso? Porque yo no veo por qué con los militares el PLD tenga que sentirse agraviado. No, lo que sucede es que el Partido de la Liberación Dominicana, al salir del poder, ha notado una avalancha del gobierno hacia la organización y muy especialmente hacia el entorno del líder de la organización, Danilo Medina. Todo el mundo puede ver cómo el Ministerio Público, cada vez que el PLD se consolida en el crecimiento y en su reorganización, cada vez que el PLD recupera terreno político, saca un expediente. No, es que eso no es casual. ¿Es una persecución, atribuyen ustedes? Eso forma parte de la persecución. Eso es lógico. Por ejemplo, el PRM de manera sostenida está bajando desde abril. El PRM ha perdido por lo menos 20 puntos. Entonces, cada vez que el PLD sube, entonces saca un expediente y se articula una campaña mediática con el objetivo de detener el crecimiento del PLD, de generarle una situación a nivel de opinión pública. Y eso no es casual. En estos países de Latinoamérica se utiliza la justicia con fines políticos. Ahí tienes tú el caso de Lula, por ejemplo, el caso de Dilma, el caso de Cristina Fernández en Argentina, y podemos ver cómo la justicia se utilizó con Jorge Blanco en el gobierno 82-86, y se arman expedientes y se organiza. Balaguer, tú lo recordarás, Balaguer utilizó lo que nosotros le denominamos las telenovelas. Todos los lunes llevaban un expediente, un funcionario, y Balaguer sentado en el Canal 4, y el funcionario dándole lectura a las irregularidades que supuestamente había encontrado en el ministerio. Ese sistema trató de establecerlo el senador de aquí de la provincia de Santo Domingo, pidiéndole al Senado que cada semana invita a un funcionario para que el funcionario
denuncias. Actualmente, ahora mismo. Sí, claro. ¿Cómo? Es decir, trató de repetir el modelo de Balaguer para desde el Senado desacreditar al PLD, a las gestiones del PLD, y entonces proceder judicialmente. Hay articulado toda una campaña, pero el que participa en el poder en estos países tercermundistas debe saber que en cualquier momento te saca un expediente, te acusan a un funcionario, el Ministerio Público te desacredita con las filtraciones, porque entonces comienzan a filtrar informaciones que cuando se van a juicio de fondo casi todas se caen. ¿En qué ha terminado el caso de Brecht? En que hay una condena y sin embargo hay una condena por soborno. Y no hay sobornados. Entonces no hay sobornado. ¿Dónde están las pruebas? Yo lo que entiendo es... ¿Tú crees que no hay prueba en esta telaraña de todo eso? Esa es la función del Ministerio Público, demostrar con pruebas. Pero el pidio... No, lo que pasa es que el Ministerio Público está haciendo su investigación. Okay. Y tiene que llevarla a los tribunales. ¿Cuál es la posición del PLD? Que todo el que sea acusado, procesado, judicializado, que resuelva su situación en los tribunales. Puede surtir el efecto. PLD políticamente... Ustedes no lo vinculan políticamente. No. Pero sabemos que hay una intención política desde Palacio. Pero desde Palacio, el ministro administrativo mandó a hacer un expediente con el tema de la visita sorpresa. ¿Cómo? Sí, Mandó hay una carta. Mandó a hacer un expediente, jurídicamente hablando. Claro. Eso tiene una tipificación. Tiene Claro. una figura, valga la redundancia, porque mandar a hacer un expediente, no sé hasta dónde sea el término. Por eso no se sorprendan cuando el Ministerio Público esté citando a funcionarios con el tema de la visita sorpresa. Pues son varios expedientes y faltan más, porque el objetivo es la cabeza de Danilo Medina. Han comenzado con el entorno, a socavar el entorno. ¿Ustedes creen que el gobierno está acosando, arrinconando, hasta lograr apresar a Danilo Medina? No lo van a apresar, porque pruebas no tienen, pero van a tratar de socavar la base, de modo tal que lo van a asediar durante los 4 años. Es decir, no vayan a pensar que este es el último expediente, ni que es el último operativo, ni que es el último... No. Es un plan del gobierno. Por ejemplo, el gobierno tiene una situación tan difícil que no pudieron pasar la reforma fiscal, ni la pasaron de manera escondida y de contrabando en el presupuesto del 21, pero tampoco la pudieron pasar en este momento, porque hay muchas situaciones que el gobierno no contaba con que se le iba a presentar esas situaciones de irregularidades, de corrupción, de paraísos fiscales, que evidentemente socavó la confianza del empresariado en el gobierno. Entonces no pudieron pasar la reforma fiscal, el presupuesto de la nación, el sometido por el Poder Ejecutivo en octubre, lo mandaron a detener porque no tienen el financiamiento el financiamiento proyectado se le ha caído y entonces tienen que reorganizar todo el presupuesto para enviarle esos adendum al Congreso para que el presupuesto pueda continuar su ruta. Pero el gobierno no pudo pasar la reforma fiscal. Esa es la realidad. Elpidio, quisiera retroceder un poquito por la importancia del punto que tocabas, con referencia a la especie de empujar hacia un rincón a la figura del expresidente Medina. ¿Habrá la ponderación entre ustedes, lo habrán dilucidado, de la pertinencia quizás
del presidente Medina presentarse en un discurso, en una rueda de prensa y dar su parecer sobre lo que está sucediendo en cuanto a la judicialización o a la forma de judicialización de tantos casos, de personas inclusive muy cercanas a él? ¿No sería pertinente? ¿Lo han ponderado? Siempre en el manejo de opinión pública, siempre se ponderan varias opciones. Todo va a depender el momento en que tú puedas presentar una de esas opciones. Pero en este momento, Danilo Medina, como presidente y líder del partido, lo que está enfocado es en el crecimiento de la organización, en colocar al PLD en primer lugar y entonces convertirse en la cabeza de un gran frente opositor para sacar el partido, el PRM del gobierno. Pero esos casos pueden frenar ese crecimiento buscado. No. No. Ya ese efecto pasó. Ya. Pasó porque este gobierno, en un año y tanto que tienen el gobierno, ha tenido que cancelar a más de 15 funcionarios, vinculados con irregularidades y vinculados con corrupción. Esas de vinculación Pero no... eso huele a consuelo. O sea, No. a que sí, bueno, porque No, lo que tú lo pasa hiciste, es... yo lo estoy haciendo. No, lo que pasa es que si tú me vienes a mí a decir que tú vas a perseguir la corrupción del pasado y entonces comienza a llevar todos los procesos con un escándalo y un manejo mediático, entonces yo te compro la idea como sociedad, que tú eres el rey de la transparencia, que tu gobierno promueve la transparencia y de repente tú comienzas a sacar las pruebas de que tú persigues la corrupción. Pero en el camino comienzan a destaparse casos de corrupción de tu gobierno a una velocidad increíble, insospechada. Pidio, Entonces, eso te desautoriza. Sí, te desautoriza. Teniendo tú incluso a tu derecha a un ministro que está vinculado a una investigación por corrupción. Y entonces lo tienes a tu derecha. Y hay esa vinculación. Pero su empresa fue la que construyó la cárcel de La Victoria, por la que está guardando medidas de coerción. Dan un chance, el Pidio, para nosotros ir a una pausa, para que nos sigamos discutiendo esa parte. Ojalá que la pausa no dure mucho tiempo, porque está interesante lo que el Pidio está exponiendo. Vamos a una pausa y volvemos con el Pidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido vocero de ese bloque y de ese partido. En breve volvemos. Continuamos conversando con el diputado Elpidio Báez. Ustedes, la oposición, mostraron músculos ayer en la Cámara de Diputados. 2 préstamos, monto $127 millones, rechazado por el voto unificado de la oposición. ¿Cuál fue el motivo y cuál fue las circunstancias en que se pudiera aglutinar la oposición para votar en ese sentido? Hasta ahora, todos los préstamos que se han presentado en la Cámara han sido aprobados, pero ya la política se está haciendo adulta y ya terminó el periodo de la pandemia. La luna de miel y todas esas cosas. Sí, ya todo eso pasó. Entonces al gobierno se le ayudó, sobre todo porque estaba en medio de la pandemia, teníamos la declaratoria del estado de emergencia, teníamos la parte dura de la pandemia, con todas las consecuencias económicas para el país, y entonces había una cierta cooperación para ayudar. Pero ya... ¿Ayuda o solidarización? Sí, porque es una especie de comprensión.
de lo que estaba pasando el país y el efecto terrible que estaba teniendo para la economía el tema de la pandemia. Entonces, de alguna manera, los partidos de oposición contribuyeron a la gobernanza, pero ya no hay estado de emergencia, ya el toque de queda se levantó, el gobierno está hablando de una espectacular recuperación económica, entonces ya no se entiende que el gobierno, que rompió un récord de endeudamiento en un año, en su primer año de gobierno, entonces ya no hay razón. Un récord en que tomó más préstamos. Claro, en un año. Dicen que es por un asunto de la condición del Estado Dominicano, de la situación. Pero lo tomó. Bueno, es cierto, pero lo tomó. Otros no tenían. Se me está yendo de la pregunta. No, lo que pasa es que estoy explicando el por qué hay un endurecimiento ahora. Porque vamos al segundo año y ya no hay razón para estar endeudando a la velocidad como el gobierno lo ha estado haciendo. Bien, fue coincidencia la unión de opiniones de la oposición. No hubo conversación previa antes de votar. El PLD no está de acuerdo con la política de endeudamiento. Elpidio, el día de ayer, 22. No, es que se ha venido diciendo, o sea, no es la primera vez que se bloquean préstamos. Lo que sucede Lo de ayer, sucedió que ustedes llegaron cada cual de sus bloques el PLD y la votación fue espontánea de cada uno. No, previamente no hubo conversación. El PLD anunció que no va a aprobar ahí no se vota espontáneamente. ¿Verdad? Esa es la posición del PLD. Y no lo hizo ayer. Ya nosotros habíamos dicho que no se permitían, no íbamos a votar por préstamo. Ustedes sabían que la fuerza del pueblo, Partido Reformista, PRD, votarían en la misma dirección que ustedes. Ellos sabían que ustedes iban a votar en esa dirección. Sobre todo, todo el mundo sabe en la dirección que nosotros votamos y es en contra. Vamos a hacer la precisión. El PLD no está de acuerdo con la política. Lo único que yo quería precisar. Y el PLD lo anunció. Ahora bien, la fuerza del pueblo, aunque lo había anunciado, sin embargo facilitaba que se aprobaran votando que no. Así es el quórum. Porque al votar que no, hacen el quórum y pasa el préstamo. Si se abstiene, no pasa. Ayer, y eso fue lo que sucedió ayer. Ayer no votó. No es que no se votó que no. Pero la oposición socializó el tema antes de votar, es lo que he preguntado. Sí, hay consenso en ese sentido. O sea, ustedes se reunieron previamente. No, es que no hay que reunirse. Hubo coincidencia. Cada bloque tiene su posición. Okay. El PIDO. Ahora bien, ¿por qué los préstamos no pasaron? Porque finalmente la fuerza del pueblo se abstuvo. Porque siempre votaba que no o votaba que sí y facilitaba los préstamos. Ayer ellos se abstuvieron. Se abstuvieron. No votaron en contra. Es que abstenerse... No, pregunto. ¿Hubo abstención? Abstención. Ya. Y ustedes votaron en contra. Abstención. Abstención. Okay. Porque si votamos en contra, se hace el quórum y pasan los préstamos. El préstamo. Ya entendí. Ahora bien, porque hay tres formas de votar. Sí, no y abstención. Muy bien. Si tú votas que no, es como votar que sí. Oh. ¿De acuerdo? Porque hace el quórum para el tema. Para el tema, entonces pasa porque tienen mayoría. Muy bien. Y si tú te abstienes, no se alcanza la votación para el quórum, entonces se cae la votación. Se entiende. De acuerdo. Ahora, ¿por qué la fuerza del pueblo ayer fue fuerte con el tema de oponerse al préstamo y evitar que pasaran? Porque le están juramentando, el gobierno le está juramentando a los dirigentes. Sí, esa fue una respuesta política. El pidió. Vamos a lo político. Juramentó a Hanoi, ya le van a juramentar a Cholitín de Higüey. Sí. Cholitín no es de la fuerza del pueblo. Pero Cholitín pasó como parte del acuerdo. Pero del PRM. No, del PRM no. Es que la mayoría, óyeme, es que esos senadores no son de la fuerza del pueblo. Lo que pasa es que Cholitín no es senador. Es síndico, es alcalde. Sí, pero está muy vinculado a la fuerza del pueblo. Eso lo vamos a discutir después. Entonces, este es el tema, hay otros temas. Se está hablando de Carlos Guzmán. Ese sí que es de la fuerza del pueblo. Y hay otros, y entonces la fuerza del pueblo, el PLD. Políticamente, están muy incómodos con la decisión de la dirección del PRM y del gobierno de casar
a los dirigentes de ese partido y sumárselo. Elpidio, Hay hay una un cacería. rumor, Claro. Hay hay una cacería. un comentario de que, y lo acaba de decir Elpidio, de que se acabó la luna de miel, que ya la campaña inició, aquí inicia desde que se juramenta el presidente, y que el PLD está creciendo y está desarrollando una campaña que el gobierno está deteniendo con los expedientes. El PLD tiene una caterva, como dicen en Ocoa, de candidatos en las calles haciendo campaña. Sin embargo, hay mucha gente, y me adhiero a esa justificación de la posición de la Fuerza del Pueblo, del FUPU, de que el PLD está detrás de Leonel Fernández para que sea el candidato del PLD, porque Danilo no tiene posibilidad de ser electo y ya el PLD no tiene candidato que pudiera competir con Luis Abinader, que luce en el panorama como el candidato a vencer. Entonces todo eso se está diciendo que el PLD ya tomó una decisión de un acuerdo y que van a hacer una encuesta y que en un momento determinado el que tenga más, pero Leonel siempre tendrá más que cualquiera de los del PLD. Comienzo por aclarar que el PLD es el principal partido de oposición. Como el PLD partido está teniendo un crecimiento y el PLD sabe que cualquiera de los dirigentes que aspiran a la presidencia que escoja se va a montar en la popularidad del partido. Pero sabe que si va dividido con Leonel, ese candidato no va a crecer, porque eso le pasó a Gonzalo. No, son cosas diferentes. No se dividiría en esos momentos. No, son cosas totalmente diferentes. Lo primero es que el PLD acordó hacer una selección de su candidato presidencial en el mes de octubre del año que viene. ¿Para qué? Para proyectar un candidato con tiempo que se monte en la estructura del partido y pueda derrotar a Luis Abinader. Esa es la realidad. El único partido que está creciendo de manera sostenida es el PLD. En el PLD... O sea, usted no le ve posibilidad a Leonel Fernández de crecer para competir. No le veo esa posibilidad. Porque regularmente la gente compara al gobierno que se instala, compara sus ejecutorias con el gobierno que sustituyó. Es decir, este gobierno del PRM, sus acciones son comparadas con las acciones de Danilo Medina. Aquí hay mucha gente que no sabe que Leonel fue presidente. ¿Cómo? Sí, porque es que el tiempo pasa. Danilo Medina duró 8 años de gobierno. Ese es el referente más cercano. Y entonces la gente recuerda las escuelas construidas por Danilo Medina, los hospitales construidos por Danilo Medina, las visitas sorpresa construidas por Danilo Medina, todo lo que tiene que ver con la atención al campo, la atención a las micro y pequeñas empresas, el programa de alfabetización, el programa de atención a la primera infancia, toda la inversión en carreteras, toda la inversión en el desarrollo urbano, toda la política social, de protección social de la sociedad. Entonces la gente lo que recuerda es, lo que tiene presente en su mente es Danilo Medina. Ustedes crearon el 911, una verdadera 911, novedad importante. Y el programa de cuidado de la carretera. Bueno, Licho sabe lo que es eso porque está ahí en obra pública. Cómo la gente... Fue buena medida, muy buena medida. Sí, y cómo la gente se siente protegida. Seguro. ¿Tú te imaginas que tú te quedes en una carretera? Eso fue una de las a cosas. las 7, 8, que se te ponche una goma, que se te quede por batería, que tenga un accidente? Siempre ha sido un servicio que eficiente. una unidad de la policía y de los militares de obras públicas llegue con guardias y te pregunte que cuál es el problema y te lo resuelva y no te pida un peso. Ni lo coge tampoco. Ni te lo acepte. No te lo acepte. No te lo acepte. Elpidio, tú mencionabas... Entonces el ciudadano siente una protección. Es igual con el 911. Cuando se meten en una cañada y te sacan a una señora enferma, te la sacan en camilla, o te le dan las primeras atenciones y te lo estabilizan en la misma casa, Elpidio, y te lo llevan al hospital,
y el médico te está esperando y salva a esa señora de un infarto, de una crisis diabética, Claro. de una hipertensión. Óyeme, entonces la gente siente que el Estado se está ocupando del ciudadano, por eso tiene alta valoración ese tipo de Danilo servicio. Medina es el único ciudadano que no puede ser candidato presidencial. El PLD podría insistir en ver que Danilo se iguale a los demás ciudadanos y que pueda ser candidato. El PLD, en este momento el PLD no cuenta con los votos en la Asamblea Nacional para cambiar la Pero pudiera Constitución. conseguirlo. Pero hay La que política tener, es un asunto de negociación. sí, pero hay que tener los pies sobre la tierra. O sea, ¿cuál sería el precio de esa negociación? El PLD es lo que tiene que llegar al poder y lo que tiene que ganar y corregir cualquier acto de injusticia y de discriminación que se está cometiendo con Danilo Medina, porque ese tema se resolvió para Hipólito y para Leonel en la Constitución del 2010, porque ellos no podían presentarse. Pero con esa Constitución muy bien presentada, muy bien elaborada, pero trajo el caramelito de que a Hipólito se le rehabilitaba y también a Leonel Fernández. Nos queda un minuto. Elpidio, tú mencionabas que en octubre van a escoger, octubre 2022, tenemos 5 candidatos, okay. 5 aspirantes. ¿El método está decidido? ¿Cuál van a utilizar? En principio hubo un pacto que se va a terminar de afinar el 6 de diciembre en una reunión del comité político. ¿En qué consiste el pacto? Primero, ya se escogió la fecha. Y segundo, ya se saben quiénes van a aspirar en ese proceso. El acuerdo es participar con padrón abierto, excluyendo a los militantes de otros partidos. Elpidio, también ustedes han mencionado en esta semana, ayer o antes de ayer, y ya nos vamos, de que hay un pacto que se firmará para que quienes resulten no ganadores respeten la decisión de 2022 al final. Eso es muy difícil. Eso es democracia. Democracia, pero perdóname. Eso lo formaron con Leonel y Leonel fundó. Pero eso es democracia. Lo que indica, eso es democracia. Elpidio, para terminarte, eso no indica que es desde ahora un riesgo, que los ánimos están muy caldeados, que haya necesidad de firmar un pacto para aprobar el que gane. 30 segundos que no están. Lo correcto es firmar el pacto. 10 años atrás hubiera sido necesario. Siempre. Bueno. Sí, porque es para evitar que siempre haya un argumento para marcharse. Correcto. Si tú no ganas. Para evitar el 6 de octubre. Elpidio, gracias. Gracias, Elpidio. Podemos durar 2 horas hablando con Elpidio en ese caso. Así que muchas gracias a Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, por estas importantísimas declaraciones que nos ha dado este buen programa, y les abrimos la puerta para que siempre esté aquí, porque él siempre viene, es nuestro hermano. Gracias a ustedes, y nosotros nos veremos mañana en otro programa tan importante como este.